No sé si esto lo he dicho ya, esta estrofa, que es una estrofa que hace que nos surja determinación y confianza en nosotros mismos. Dice, la existencia está libre de esencia. Carece de tener su propia existencia. Si nosotros no nos fijamos en los fenómenos, los consideramos como que existen tal y como los percibimos, tal y como se nos aparecen, con su propia esencia. Los percibimos como si tuvieran su propia esencia, pero en realidad no existen en absoluto tal y como los percibimos. Por eso dice, la existencia, el samsara, está completamente pura de existencia propia. Si pensamos bien en su naturaleza, en el modo como existe, podremos eliminar las nociones erróneas, que es, por ejemplo, la noción de existencia verdadera o la noción de una entidad. No tenemos que pensar, pues simplemente obligarnos a pensar que no tienen esencia, sino que podemos racionalizarlo. No es simplemente que diga que la existencia no tiene esencia propia, sino que se puede racionalizar. Y si lo hacemos, además, esto va a dañar a las nociones erróneas, y estas nociones erróneas son la ignorancia, que sirve como raíz, como base para las emociones nocivas como el deseo y el odio. Y con ello podemos conseguir lo que dice Nagarjuna, la sabiduría fundamental, que dice: acabar con el karma, las aflicciones o las emociones nocivas es la liberación. El karma y las aflicciones provienen de los pensamientos discursivos y estos de las elaboraciones mentales. Y lo podemos verdaderamente pensar. Todos los días tenemos emociones de apego y de rechazo. Y cuando surgen estas emociones, podemos pensar cómo es el fenómeno, cuál es el objeto sobre la base del cual nosotros estamos sintiendo estas emociones. Nosotros normalmente pensamos que existe tal y como nosotros lo percibimos, y por lo tanto engendramos un odio o un deseo muy sólidos sobre esta base de solidez del objeto. Pero si pensamos que el fenómeno no existe tal y como nosotros lo hemos imputado, si pensamos que no existe de esa manera tan sólida y apoyamos este pensamiento con razonamientos, entonces vamos a darnos cuenta de que no existe tal y como aparece en absoluto. Cuando alcanzamos esta certeza, entonces las emociones de apego y de rechazo van a decrementar su intensidad. Y esto es una realidad, no es algo que estemos inventándonos. Ahora mismo tenemos una noción de solidez muy fuerte con respecto a los fenómenos, y esto va a hacer que seamos muy felices. ¿Por qué? Porque sobre la base de esta noción de solidez vamos a engendrar emociones de odio y de apego. Ayer lo dijimos, si estamos muy enfadados, por ejemplo, no podemos dormir. Nos damos vueltas en la cama para acá, para allá, y no podemos dormir. Entonces, para realmente tener paz mental, tenemos que pensar qué es lo que perturba nuestra mente, y son las emociones nocivas del apego y el rechazo, y su raíz es la ignorancia. Por eso esta estrofa dice: si tenemos una mente que comprende la ausencia de naturaleza, entonces nos liberamos de la existencia. Vamos a lograr
el nirvana que carece de los dos extremos. Por eso dice, la existencia está libre de esencia propia. Y si nosotros comprendemos esta idea, entonces nos libraremos de la propia existencia. No es una cuestión de acumular mantras, sino de comprensión. El yo es algo que podemos analizar. Por ejemplo, Nagarjuna también analiza el Tathagata. Dice, no es los agregados ni distinto de los agregados. Los agregados no están en él, ni él está en ellos. El Tathagata no posee los agregados. ¿Qué es el Tathagata? Lo podemos aplicar a nosotros. Yo no soy los agregados ni distinto de los agregados. Los agregados no están en mí, ni yo estoy en ellos. Yo no poseo los agregados. ¿Qué soy yo? Los agregados en este cuerpo, esta mente. El yo no es este cuerpo y tampoco es la mente. La noción de un yo tampoco es yo. Y normalmente podemos pensar que la mente es el yo, pero la mente tampoco es el yo. Tenemos esta idea de que el yo posee el cuerpo y la mente. Decimos mi mente, mi cuerpo. Y no pensamos entonces en qué es ese yo. No soy los agregados ni distinto de los agregados. Los agregados no están en mí ni yo en ellos. Yo no poseo los agregados. ¿Qué soy yo? Si lo pensamos así, entonces no encontramos ese yo. No hay algo que podamos señalar con el dedo y decir esto es el yo. Pero normalmente decimos mi cuerpo, mi mente, mis amigos, mis enemigos. Pero si realmente analizamos dónde podemos encontrar, identificar exactamente este yo, no lo encontramos. Todos nosotros, e incluso el Buda, como dice también la sabiduría fundamental, tienen este yo imputado que si lo buscamos no lo encontramos. Es lo mismo con el Tathagata, no es los agregados ni distinto de los agregados. ¿Qué es el Tathagata? Si lo pensamos con detalle, vemos que este yo se nos presenta como si existiera del modo como se nos aparece, con su propia existencia. Y si nos damos cuenta de cómo existe en realidad, entonces vamos disminuyendo esta ignorancia. En el ingreso al camino medio, también Chandrakirti dice que todas las emociones nocivas vienen de la noción de un yo. Su intelecto ve que todas las pasiones y males provienen de la visión de un cúmulo transitorio. Tras comprender que el yo es el objeto de tal visión, los yogis refutan el yo. Y esto no tiene nada que ver con una religión, sino que nosotros, si queremos tener una mente tranquila y en calma, entonces tenemos que darnos cuenta de que las emociones nocivas son las que perturben nuestra mente. Tenemos que deshacernos de ellas. Las emociones de apego y de rechazo perturban nuestra mente y por lo tanto nos dañan. En este mundo, durante miles de años, las personas hemos peleado entre nosotras y en este siglo también se siguen fabricando todo tipo de armas. Y esto es porque tenemos la noción de un yo. Y lo que realmente tenemos que en la práctica pacificar en este mundo para conseguir la paz mental son las emociones nocivas en nuestra mente de cada uno. En este mundo hay muchas religiones y todas las religiones hablan de la necesidad de ayudar a los demás y de tener una
mente altruista y de no perjudicar a los demás, pero no investigan profundamente de dónde vienen las emociones del apego y del odio. Creo que esto solamente se ha investigado en las religiones de la India. En las religiones indias se hablaba sobre un alma, sobre un Atman, como los agregados no pasaban de una vida para otra. Entonces había la necesidad de un yo, de un alma separada de estos agregados. En cambio, en el budismo se dice que este tipo de Atman, este yo, no existe. Hay un yo, pero si lo buscamos, no existe en absoluto tal y como lo percibimos por sus propias características. Y si pensamos en el modo de existencia de este yo, las emociones nocivas disminuyen. Esto hace una gran diferencia. También en el ingreso al Madhyamika dice, si su fundamento fueran sus propias características, al refutar estas, las entidades quedarían destruidas. La causa de su destrucción devendría una vacuidad y eso es absurdo. Luego las entidades no existen. Si los fenómenos existieran por sus propias características, entonces no encontraríamos, los encontraríamos utilizando los distintos modos de argumentación, como son el argumento que analiza la esencia, el argumento que analiza la causa, el que analiza el efecto y el que analiza el número o el rey de los argumentos, el argumento de la interdependencia. Todos los fenómenos los percibimos como si existieran del lado del objeto, pero tenemos que darnos cuenta de que su modo de existencia y su modo de apariencia difieren, no existen tal y como los percibimos. No existen en absoluto tal y como se nos aparecen. ¿Y cuál es el problema de percibir así los fenómenos? Pues que si los percibimos así, vamos a percibir también el yo de esta manera, como existiendo por su propia esencia, y entonces de ahí van a surgir las emociones nocivas y el egocentrismo, porque le vamos a dar mucho valor al yo y a los demás los vamos a dejar de lado. Entonces, el problema no es algo que podamos encontrar fuera de nosotros, el problema está en nuestra propia mente. Puesto que tenemos esta idea errónea en nuestra mente, nuestras acciones de cuerpo y de palabra también van a estar contaminadas por esta idea. Tenemos que preguntar, ¿dónde está el yo? ¿Dónde está este yo? Hay un yo que nosotros ideamos sin analizar. Pero si buscamos este yo, esta idea del yo que tenemos, no encontramos un yo que corresponda con esa idea. Tenemos esa idea muy fuerte de yo. Pero en realidad no hay nada que podamos identificar, que podamos señalar con el dedo, que sea ese yo. Bien. Por lo tanto, desde el punto de vista de la sabiduría, el yo, no podemos señalar un agregado, un yo que esté separado de los agregados, que exista de manera separada de los agregados. Pero igual que pensamos en un yo en nosotros mismos sobre la base de nuestros propios agregados, esto le ocurre también a los demás. Y por eso nosotros experimentamos sufrimiento y ellos también. Cuando pensamos entonces en la vacuidad, entonces
pensaremos, vaya, estas mentes erróneas que nos hacen sufrir se pueden eliminar utilizando la meditación en la vacuidad. Y entonces nos surgirá una gran compasión sobre todos estos seres, porque pensaremos que ellos se pueden liberar de las emociones nocivas también. Por eso también Chandrakirti nos dice que en las alas blancas del ser en siglo convencional extendidas, que podemos llegar a la cesación. La mente que hace que acumulemos acciones negativas, que esta ignorancia, esta noción de existencia verdadera, es algo que podemos eliminar y que podemos ir disminuyendo utilizando el antídoto de la sabiduría de la vacuidad. Y por lo tanto, cuando veamos a otras personas que tienen emociones nocivas y que debido a estas emociones nocivas están acumulando acciones negativas, entonces vamos a generar una gran compasión por todos ellos, porque vemos cuál es el mal del que adolecen y sabemos la cura. Y eso va a hacer que generemos gran determinación. Si conocemos los puntos centrales de los caminos extensos y profundos, y aquí no estamos hablando de las prácticas tántricas de visualización de deidades, sino que estamos hablando de atacar a las emociones nocivas en nuestro propio continuo mental, nuestro apego y rechazo, nuestro apego y odio. Si queremos realmente paz mental, tenemos que disminuir nuestro odio y nuestro apego. Entonces es cuando vamos a conseguir ser más pacíficos. En las religiones que tienen un Dios creador, entonces las personas piden las cosas a su Dios creador. Nosotros los budistas no tenemos un Dios creador, sino que las experiencias y las dificultades a las que nos enfrentamos surgen de no haber disciplinado nuestra mente. Y para que no ocurra esto, para no tener estas dificultades, tenemos que disciplinar nuestra mente. Para tener una mente disciplinada y pacífica, tenemos que disminuir nuestra noción de solidez de los fenómenos. Nosotros normalmente hablamos de la paz, y para conseguirla tenemos que disminuir la noción de existencia verdadera, la noción de un yo, la noción de solidez. Si tenemos paz mental, vamos a tener una mejor relación con todos. Y el hecho de que el apego y el rechazo perturben nuestra mente y nos roben la paz no es algo que sea específico de la religión, es algo que realmente nos atañe a todos y es algo en lo que todos tenemos que pensar. ¿Por dónde íbamos en el texto? En el Pramanavartika. Incluso si fuera el caso de que el apego y demás fueran fenómenos resultantes de todas las naturalezas de los humores, en el Tíbet, el budismo se basa en el análisis lógico. Y esto es algo muy importante. No debemos tener solamente fe, sino que debemos pensar en los razonamientos. Y así es cuando realmente podemos atacar a nuestra noción de existencia verdadera. Es algo bastante claro que podemos ver con nuestra experiencia, que la noción de existencia verdadera es la que nos crea nuestros problemas.
En los 5 tratados principales, creo que de estos 5, el más importante es el ingreso al camino medio. Y la presentación de la lógica está presentada principalmente en el Pramanavartika, en este comentario a la cognición válida o comentario sobre epistemología. Entonces, incluso si fuera el caso de que el apego y demás fueran fenómenos resultantes de todas las naturalezas de los humores del cuerpo, ya que no existe ninguna naturaleza sin el potencial del apego y demás, ¿por qué razón los resultados no son los mismos? A pesar de la diferencia en los defectos, puesto que no existe ninguna diferencia en los atributos resultantes del apego y demás, no está establecido, ya que si todo cambia, debe haber un cambio en el surgimiento de la ira. Sin embargo, el apego y demás no son generados por todos los humores, los 3 humores. Cuando las causas aumentan, los resultados no pueden disminuir, como ocurre con la fiebre y demás. Los cambios en el apego y demás nacen de las sensaciones de placer y dolor. Si afirmáis que el dolor causado por el desequilibrio de los 3 humores impide que surja el apego, decid qué es entonces lo que lo causa. Y la respuesta es a través del estado de equilibrio de los 3, que multiplica la sustancia, dando así lugar al apego. También vemos apego en aquellos cuyos 3 humores están desequilibrados. En otros no vemos apego y demás, aunque los 3 estén en equilibrio. El apego se ve intensamente en algunos que gotean sangre por agotamiento, puesto que no es seguro que en un hombre aumente la sustancia en relación con una mujer hermosa específica, significa que no tiene un apego intenso hacia ella. Si afirmáis que la forma física es también un factor para el apego, no es el caso, ya que no todo apego necesita formas atractivas como factores. Incluso en ellas se da también. De ello se derivaría que el apego surgiría en aquellos santos que no ven cualidades atractivas en las mujeres. Si ver cualidades atractivas es el factor, todos deberían apreciar las mismas cualidades como atractivas, pues no hay diferencia en la causa. En el momento en que alguien es considerado deseoso, no puede considerarse odioso en ese mismo momento, ya que ambos, apego y aversión, son contradictorios. Pero no es el caso que la misma persona definitivamente no pueda dar lugar a la aversión en otro momento. Mientras que en nuestro sistema, adolecer de apego y demás depende de las tendencias latentes de las mentes concomitantes, la falta mencionada no se da aquí para nosotros. Esto rechaza que el apego y demás sean atributos de los elementos. También rechaza que los elementos sean la base del apego y demás después de su surgimiento. Los elementos derivados de la blancura y demás no tienen a los elementos fundamentales como la tierra, por ejemplo, como su base. El que se diga que los elementos son la base de los derivados de los elementos se debe bien a que los elementos anteriores sirvan como factor causal o por su coexistencia con los elementos que son su base. Esta es la razón por la que se los llama base. Ninguna otra razón es sostenible. Si como los tóxicos y su potencial pudieran separarse, entonces la entidad intoxicante y su potencial no serían entidades diferentes. Si decís que el cuerpo y la mente son similares a este ejemplo de los intoxicantes y sus potenciales, no es el caso. Los elementos y la mente son diferentes, ya que son objetos de percepciones directas con apariencias distintas. Al igual que en el caso de la dependencia de la forma física de los elementos, se deduciría absurdamente que con el cambio en el cuerpo debería haber un cambio correspondiente en la mente. Los pensamientos conceptuales no dependen del objeto. Independientemente del cuerpo, algunas mentes sirven como causas para activar las tendencias latentes de otras mentes. Así las mentes surgen de otras mentes. Las no mentes no son la causa sustancial de las mentes, lo que no son mentes. Por lo tanto,
que los nacimientos no tengan principio está establecido. O sea, lo que no es mente no puede ser la causa sustancial de lo que es una mente. Si afirmáis que todas las entidades tienen el potencial de dar lugar a la conciencia, ¿quién aceptará una afirmación tan sorprendente, excepto los samkhya's, que son peores que los animales? Pues afirman lo nunca visto, que 100 elefantes existen en la punta de una brizna de hierba. Aunque la causa se disecciona en 100 pedazos, la entidad resultante que se percibe ahora no se observaba en la causa antes. ¿Cómo podría existir en ella el fruto? Si los seres estuvieran dotados de apego, porque su naturaleza no excede los elementos, entonces todos los seres deberían ser similares en tener la misma intensidad de apego. Sostenéis que los elementos determinan a los seres. Por el contrario, a pesar de la variación de grados en estos elementos, la variación de grados en los seres vivos no existe. Así como varía la persona dependiente, el apego y demás debe asimismo aumentar y disminuir. Esto equivale a que el apego y demás que existían antes cesen luego. Aunque el apego y demás varían en intensidad, ya que los elementos que son sus causas concomitantes no cesan en su entidad, el apego y demás no cesan, como tampoco lo hacen los elementos que son sus causas y que nunca permanecen vacíos en los seres. Aquí hay una parte, dice sentía el comentario, que dice que hay unos fenómenos que existen, que surgen a veces, que surgen en algunas ocasiones y en otras no. Esto nos muestra que necesariamente tiene que tener una causa y que tienen que ser causados por causas y condiciones. Aunque el apego y demás varían en intensidad, ya que los elementos que son sus causas concomitantes no cesan su entidad, el apego y demás no cesan, como tampoco lo hacen los elementos que son sus causas y que nunca permanecen vacíos en los seres. Todos deberían entonces tener la misma intensidad de apego, pues surge de la naturaleza de los elementos que todos los seres tienen por igual. Es como la conciencia que percibe el ganado en el caso de los Vaiseshikas. O en este sistema de Charvaka sería como el elemento tierra y demás. No resultaría en diversos grados de ser sensible. Si afirmáis que, aunque hay diversos grados de calor, no hay fuego sin calor, lo mismo ocurre aquí con el apego y demás. El ejemplo no es sostenible, ya que rechaza que el fuego sea diferente del calor. Las cualidades del apego y demás, que son distintas del cuerpo, a veces deben volverse nulas si el apego y demás varían en grado con la variación en grado del cuerpo. Sería como la blancura de la tela. A diferencia de la forma física, el apego y demás no son definitivamente contingentes a los elementos. La forma física es inseparable de los elementos. Si afirmáis que es lo mismo para el apego y demás, no es así. Entonces, dice Santidad, comentario, el desconocimiento es lo contrario del conocimiento. Y después vamos a hablar sobre las causas de las emociones nocivas en nuestra mente y que existe un antídoto que es una noción que es directamente contraria a la noción de existencia verdadera, que es la raíz de las emociones nocivas. A diferencia de la forma física, el apego y demás no son definitivamente contingentes a los elementos. La forma física es inseparable de los elementos. Si afirmáis que es lo mismo para el apego y demás, no es así, pues ello conduciría absurdamente a aceptar que todas las emociones nocivas, como el apego y demás, deberían surgir simultáneamente, puesto que solo las causas de girar en el samsara se eliminarían, desaparecerían cuando nos deshacemos del apego y del karma. Puesto que solo el fenómeno imputado es el objeto de la cognición, el objeto externo tampoco es lo que determina la existencia de la cognición. En ausencia de las causas concomitantes, que el apego y demás existan definitivamente en los seres ordinarios es insostenible, o ya que la causa inmediata, las emociones deberían entonces surgir en todo momento. Porque vemos
La ignorancia es algo de lo que hablan todas las escuelas, la causa de las emociones nocivas. Pero el modo de identificación más detallado lo encontramos en la escuela de Prasangika. Porque vemos que los 5 agregados se producen ocasionalmente, han de ser transitorios. Son de naturaleza sufriente, pues son la base de todas las faltas y son contingentes con las emociones nocivas y karmas como sus causas. Está desprovisto de la entidad propia, que es no contingente. Tampoco está bendecido o determinado por el yo permanente. Puesto que el yo permanente no es la causa de los agregados, el primero no bendice el segundo. ¿Cómo puede una cosa permanente ser productora? De una sola cosa permanente no se pueden producir múltiples resultados en diferentes momentos, incluso con otras causas que se unan con este ser permanente, con este fenómeno permanente. No se pueden producir resultados. Que la presencia de otras causas se infiere a través de los resultados no es factible para los fenómenos permanentes. Puesto que los agregados del sufrimiento son ocasionales, establece que el sufrimiento tiene orígenes o causas, ya que lo que carece de causa no depende de otros, o lo que carece de causa no depende de otros, entonces tiene que ser o eternamente existente o inexistente. Otros charavakas afirman que, al igual que la punta de la espina y demás no tienen causa, así también estos agregados tampoco tienen causa. Se proclama que un objeto es la causa si con la presencia de ese objeto se produce otra cosa. Y si con un cambio en ese objeto se cambia también otra cosa. Esos agregados también califican estos atributos. Puesto que el primer momento de la textura de una flor de Utpala es la causa del segundo momento de su forma, es un factor causal indirecto para que la conciencia del ojo perciba la forma. Las cosas permanentes son rechazadas como causas, y así que la producción no es posible desde un creador. Los fenómenos permanentes no tienen potencial para dar resultados. Aquí la comprensión última de la naturaleza de la mente es la de la escuela prasangika y la de la presentación del Tantra, que dice que es la luz clara innata, la naturaleza última de la mente. Y la naturaleza en el Tantra utilizamos la disolución de las 80 concepciones naturales para hacer manifiesta la luz clara. La disolución de las 33 concepciones de la apariencia blanquecina, las 40 del destello rojizo y las 7 de la inminencia oscura. Por lo tanto, se acepta que el apego por la existencia es la causa de los agregados, por la razón de que los diferentes lugares de los humanos son los resultados de querer obtener lo que se busca. Lo que busca un lugar para nacer es el apego a la existencia, mientras que el apego que tienen los seres para obtener la felicidad y evitar la miseria son respectivamente el apego por lo deseable y el apego por la desintegración. La mente más profunda es la concepción más profunda es la de la escuela Prasangika Madhyamika, su santidad. Debido al apego al yo, concebimos erróneamente el sufrimiento como felicidad. Por lo tanto, el apego es la base del samsara. Aquellos que se liberan del apego no son vistos para tomar, no se ve que tomen nacimiento. Esto es lo que los acharyas indicaron. Dado que el apego no lo encontramos en aquellos que están liberados de sus cuerpos, el apego también surge del cuerpo. La razón de que el cuerpo sea la causa del apego es lo que también aceptamos. Se rechazó que el cuerpo fuera la causa sustancial del apego. Si los charavakas aceptan este razonamiento, rechazarán el propio punto de vista. Se abre más que como el apego solo se ve en los
que han nacido con un cuerpo, el cuerpo, tal como se produce, y el anexo son concurrentes. El anexo también debe producirse simultáneamente con el cuerpo y no después. Esto establece la existencia del apego, que precede al primer momento de apego de esta vida. Aunque la ignorancia es una causa, no se menciona aquí y solo se indica el apego por la razón de que impulsa el continuo y también es inmediato. El karma tampoco se menciona aquí. En presencia de este apego, el karma existe inevitablemente. En ausencia de él, el segundo no puede operar, el karma. Los agregados apropiados no son eternamente existentes, ya que es posible que sus causas tengan fuerzas contrarias poderosas. Si afirmáis que como solo los agregados giran o ciclan en el samsara, no hay nirvana, ya que no existe el yo, entonces la respuesta es razón establecida y razón incierta, respectivamente. O razón que no es suficiente. Mientras no se elimine el apego al yo y quien sufre una grave agonía, mientras ocurra esto, seguimos reificando el sufrimiento y no permaneceremos en la naturaleza de la felicidad. Aunque no haya nadie que se libere, hay que esforzarse por abandonar la idea errónea del yo. La razón por la que es quien se libera del apego permanente en el samsara se debe al afecto o en virtud del karma. No tienen el deseo de eliminar los agregados impulsados. El karma de aquellos que trascendieron el apego del samsara no tiene el poder de impulsar otro nacimiento, ya que el apego, que es la causa cooperativa, se ha consumido. No existe ninguna contradicción entre ver la ausencia de entidad de la persona y el conocimiento del sufrimiento de los seres. Los arahats que generan amor hacia los seres que se designan sobre la base de los agregados. Agregados que surgieron debido a la composición anterior gracias a emociones nocivas y karmas. El apego surge debido a la hiperbolización del yo y de los demás sobre la base de los fenómenos que carecen de entidad propia. Mientras que los arahats generan amor hacia los seres, al darse cuenta de que son meramente imputados sobre la base del continuo de los agregados de naturaleza sufriente. La ignorancia es la raíz de los defectos, como la aversión, que aprehende a los seres con entidad propia también. En ausencia de esa ignorancia, la aversión no surge de la causa de los defectos. Por lo tanto, el amor que tienen los arahats no conduce a defectos como la aversión. Los arahats no están liberados, han agotado las composiciones anteriores y por lo tanto no tomarán otro nacimiento. En el caso de aquellos arahats que todavía tienen karmas contaminados, aunque los karmas de composición no se hayan agotado, mientras permanecen en sus agregados se liberan de los defectos de las emociones nocivas. La compasión de los arahats es menor, así que no se esfuerzan demasiado por permanecer durante mucho tiempo, mientras que los que tienen gran amor permanecerán para otros hasta que el samsara termine. Ya que los entrantes, los que han entrado en la corriente, se liberan de la visión de las colecciones perecederas, aquellos que se encuentran en el primer camino, el camino del ingresado en la corriente, deben liberarse del samsara. No se liberan, ya que aún no han abandonado la visión de la colección perecedera innata. ¿Cómo puede haber samsara si uno ha abandonado la visión innata de la colección perecedera? ¿Cómo podría? La mente que ve el yo sobre los seres sensibles existe espontáneamente, así como el deseo de que alguien tenga felicidad y de que no tenga sufrimiento. Al no ver el yo con el yo, no nos sentimos apegados al yo. Sin apego, no acumularemos rápidamente karmas impulsados por el deseo de felicidad. Las causas que originan el sufrimiento son esclavitudes. ¿Cómo puede ser esto un fenómeno permanente? Las causas que dejan de dar lugar al sufrimiento son en nirvana.
la liberación. ¿Cómo puede ser esto un fenómeno permanente? Lo que no se puede describir como transitorio no será causa de nada. Para lo que no puede ser descrito como permanente o transitorio, la esclavitud o el nirvana no es factible. Lo que está desprovisto de momentaneidad es lo que los eruditos califican de permanente. Por lo tanto, abandona esa vergonzosa opinión y sostén que el ser es permanente. La meditación en el mencionado camino de la sabiduría de la ausencia de entidad permitirá alcanzar el estado perfecto de transformación. Si afirmáis que a pesar de la transformación completa, las faltas pueden recaer como un camino cultivado en una persona que no tenía camino anteriormente, como un camino cultivado en una persona que no tenía un camino anteriormente. Esto no ocurrirá, ya que el potencial de fallos ya no existe. La mente que percibe el objeto lo aprehende en conformidad con el objeto, así en conformidad con la realidad objetiva, que a su vez es también la productora de la mente. Si el modo de la realidad está distorsionado por otras condiciones, depende del antídoto como condición para revertirlo. Así como una mente que ve una serpiente en una cuerda no es fiable. La naturaleza de la conciencia es luz clara. Las impurezas son adventicias. Por lo tanto, donde las fuerzas negativas eran impotentes antes, en el momento de la experiencia conceptual de la ausencia de entidad, en ese momento son impotentes cuando la sabiduría de la ausencia de entidad se actualiza en el momento del camino del Arya. Incluso si las fuerzas negativas tuvieran poder para surgir durante el periodo postmeditativo de los Aryas, no duran mucho, como un fuego en un suelo húmedo. Como los Aryas tienen la naturaleza esencial, genera la sabiduría de la ausencia de entidad como antídoto. La inofensividad y la sabiduría de los significados precisos que se volvieron inseparables con la naturaleza de la mente no se revertirán, incluso aunque los esfuerzos sean ejercidos por las distorsiones cuando la mente se inclina hacia un estado anterior. A pesar de que el apego y la aversión se excluyen mutuamente, no se contrarrestan, ya que los dos tienen como causa común el autoaprendizaje, la ignorancia, y que cualquiera de los dos puede posiblemente ser la causa y el otro el efecto. Puesto que la bondad amorosa y demás no se oponen a la ignorancia con respecto al objeto de la aprensión, no puede destruir las faltas graves como la aversión, ya que todas las faltas tienen sus raíces en la ignorancia, que no es más que la visión de la colección perecedera. Es el contrapeso de la sabiduría, puesto que es un factor mental, debe aprehender su objeto. Los sutras dicen que lo que aprehende erróneamente es la ignorancia. Otros, por el contrario, como la ausencia de conocimiento, la no conciencia y lo que contradice el conocimiento, no se califican aquí como ignorancia. Lo que se refiere aquí a ignorancia, cuando decimos ignorancia, es el contrapeso de la sabiduría de la vacuidad. La visión de la vacuidad es el punto de vista compensatorio de esta ignorancia. Directamente contrario. Está bien establecido que la naturaleza de la visión de la vacuidad contradice todas las faltas. Si afirmáis que la cesación no es posible, ya que las impurezas son la naturaleza de los seres vivos, al igual que la parte física es parte inevitable de una vasija, cuando se somete a los antídotos, también se observa la eliminación de las fuerzas negativas. La cesación es muy estable, es un cese total de las faltas y las faltas no vuelven. La cesación nunca se separa de la mente, ya que la sabiduría de la vacuidad asume la naturaleza de estar imbuida de la mente. La cesación no recae en las faltas, como las cenizas que no recaen después de que el fuego se extingue. ¿Quién ve el yo? Se aferrará en todo momento al yo como yo. Este aferramiento conduce al apego
a la felicidad. El apego oscurece las faltas y hace que veamos solo lo agradable, lo que a su vez intensificará el apego. Esto nos obliga a aferrarnos a las causas de la felicidad como si fueran nuestras, mías, de cada uno. Por lo tanto, mientras haya apego al yo, durante todo este tiempo se circulará en el samsara. Seguiremos girando en el samsara. Aquí Susantia está haciendo un comentario sobre la palabra protector. ¿Lo dejamos aquí? Lo dejamos aquí hoy. Antes de eso, que queda muy poquito. No, lo dejamos aquí. Yo quería hacer una generación de la doble bodhicitta, del Sarva Yoga Bodhicitta hoy. El Pramanavartika habla sobre todo sobre lógica. De los 5 tratados, el principal es el ingreso al camino medio. Y para conocer la presentación de los caminos y las tierras, entonces tenemos que estudiar el ornamento, las realizaciones claras. Y después tenemos el Abhidharma, pero aquí encontramos algunas explicaciones que están en contra de los hechos, de la realidad. Y después tenemos el Vinaya, que eso nos concierne a las personas ordenadas. El tratado principal es el ingreso al camino medio. Y para encontrar la presentación lógica, tenemos el Pramanavartika, principalmente. Entonces ahora vamos a hacer una generación del yoga, Sarva Yoga Bodhicitta, la bodhicitta que abarca todos los yogas. En el ingreso al Madhyamika dice, así mediante la claridad de la luz de la inteligencia, ve tan claro como una avellana a la palma de la mano que los mundos son innacidos de forma primordial y en virtud de la realidad convencional va a la cesación. Su mente está siempre comprendida en la cesación, más genera piedad por los errantes desamparados. En adelante, todos los nacidos de la palabra del Buda y los Budas medianos son bendecidos por su intelecto. Con las blancas alas del ser en sí y la convencional extendidas, este rey de los ánades alza el vuelo frente a los patos, que son los seres, y empujado por el viento de la virtud, va al más allá supremo del océano de cualidades de los victoriosos. Yo practico todos los días la visión de la vacuidad y la bodhicitta. Esta familiarización gradual me ha beneficiado muchísimo para transformar mi mente. A todos ustedes, todos nosotros hemos obtenido un nacimiento humano precioso y somos seguidores del Buda. Y tanto si somos personas religiosas como si no, todos nosotros apreciamos que alguien sea una buena persona. Y una mala persona nadie la aprecia, tanto si somos religiosos que no, nadie se va a tener admiración por una mala persona. Y el comportarnos bien con nuestra familia, con nuestros padres, con los otros seres, esto es ser buenas personas. Todos los seres quieren ser felices y ninguno quiere sufrir. Esto podemos aceptarlo al 100%. Nosotros ahora hemos obtenido un renacimiento humano, y tanto somos religiosos como si no, como hemos dicho, todos los seres aprecian el ser buena persona, tener buen corazón.
y rechazan lo contrario. Nosotros, además, gracias a que somos seres humanos, tenemos un cerebro que nos permite pensar de una manera superior. Todos los seres, desde los animales, en alguna vida anterior me han beneficiado. Todos estos seres, y en especial los seres humanos, me han beneficiado y por lo tanto yo voy a beneficiarlos en lo que pueda. Voy a ayudarlos todo lo que pueda. Vamos a pensar en esto ahora. Meditemos un poco en ello. Si alguien se comporta bien con nosotros, siempre vamos a tomarlo como algo bueno. Y todos los seres quieren ser felices, ningún quiere sufrir. Por lo tanto, yo voy a beneficiarlos a todos. Voy a ayudarlos a todos a ser felices. Vamos a pensar en esto. Si lo analizamos, los seres humanos, en esta sociedad humana, nuestra felicidad depende de los demás. Nosotros no podemos lograr ser felices en soledad, sin depender en absoluto de los demás. Nuestra felicidad la obtenemos de los demás, gracias al trabajo de los demás. Por lo tanto, vamos a pensar, todos los seres me benefician y yo voy a únicamente beneficiarlos a ellos, jamás los voy a dañar. Este pensamiento, ahora, en esta ocasión, si queremos meditar en una deidad, podemos visualizarnos como Avalokiteshvara. Podemos visualizar al maestro como Avalokiteshvara y pensamos que este pensamiento se ha transformado en un disco de luna blanco en nuestros corazones. Y esta ha sido la meditación sobre la bodhicitta convencional. Y después, la bodhicitta última consiste en lo que hemos dicho antes, en pensar que este yo no lo podemos encontrar. No es que no exista, porque beneficia o perjudica, pero es interdependiente, es surgido en dependencia. Por eso, como decía Chonen Lama Rinpoche, dependiente no es no perder el ser en sí. Surgimiento muestra también el modo mundano. No existe de manera independiente, de manera autónoma, sin depender de nada. Siempre tiene que ser designado sobre la base de un conjunto, de un cúmulo. No puede existir por su propio lado de manera independiente, autónoma, sin depender de partes, por ejemplo. Vamos a pensar en esto ahora, en cómo existe el yo. Antes lo decía también el ingreso al Madhyamika. Todos los fenómenos son meras apariencias, no existen desde el lado del objeto en absoluto. Y al pensar en esto, por ejemplo, cuando yo os veo a vosotros, veo monjes y monjas, veo algún abad y así, de pronto, se me aparece vuestra imagen como si existierais desde el lado del objeto. Pero si luego analizo cómo existe esta persona
detalladamente, entonces no encuentro en absoluto a la persona. Y lo mismo me pasa con el yo mío. Pues, existe un yo porque beneficia o daña, pero no hay nada que realmente se pueda identificar como el yo, señalándolo ahí con el dedo. El todo se designa en función de las partes. No hay nada que exista de manera independiente de otros factores. Porque el área, con su absorción meditativa, al mirarlo, no lo encuentra. Sin analizar los fenómenos, vemos el yo y lo que no es el yo, pero si lo buscamos no lo encontramos en absoluto. Tanto los fenómenos puros como los fenómenos impuros. Entonces, ¿dónde estoy yo? Este yo, no lo encontramos. Lo que he dicho antes. No es los agregados ni distinto de los agregados. Los agregados no están en él, ni él está en ellos. El Tathagata no posee los agregados, que es el Tathagata, o aplicado a mí. No soy yo los agregados, ni distinto de los agregados. Los agregados no están en mí, ni yo en ellos. Yo no poseo los agregados. ¿Qué soy yo? En absoluto, no lo encontramos. Pero no es que no exista, porque beneficia o daña. Y por lo tanto, tenemos que aceptar que es una mera designación en dependencia a otros fenómenos. Pensemos en esto. Para nosotros, el Buda es algo muy sagrado, pero ¿dónde está este Tathagata? ¿Qué es el Tathagata? Si no es distinto de los sagrados, ni tampoco los agregados. Si analizamos, ¿es lo mismo que los agregados, el cuerpo y la mente, o diferente, algo separado de estos agregados? No lo encontramos ni en los agregados ni fuera de los agregados. No es los agregados ni distinto de los agregados. También podemos asignarlo al maestro. El maestro tampoco es los agregados ni distinto de los agregados. Si pensamos en estas palabras de la sabiduría fundamental, son palabras muy poderosas que nos van a ayudar mucho. Si lo analizamos, no lo encontramos, pero no es que no exista, porque beneficia o daña. Entonces, ¿cómo existe? Es una mera designación en función de otros factores, en dependencia. Entonces tenemos que pensar, tenemos esta apariencia de un yo, pero no existe en absoluto de esa manera. Así que vamos a quedarnos ahora en absorción meditativa, meditando la vacuidad. La vacuidad se divide en la ausencia de existencia, o de la ausencia de entidad de un yo y de las personas. Entonces, así como no encontramos este yo, todos los demás fenómenos también son meras designaciones nominales y no existen del lado del objeto en absoluto. Y vamos a pensar en esto un rato, y esta idea, esta mente, se va a transformar en un Vajra de color blanco en pie sobre el disco de luna en nuestro corazón. Esta visión de la vacuidad se transforma en un Vajra de color blanco en pie sobre el disco de luna. Pensamos que tenemos esta noción de la vacuidad. La visión de la vacuidad y la bodhicitta son las causas directas para lograr la omnisciencia. Y también nos van a ayudar de manera directa para conseguir ser más felices y más tranquilos día tras día. Entonces vamos a quedarnos en absorción meditativa.
Y quizá podría decir esto. Om Sarva Yoga Sita, Upatayami. Repetimos. Om Sarva Yoga Sita, Upatayami. Om Sarva Yoga Sita, Upatayami. El mantra de el Sarva Yoga Bodhicitta, el Bodhicitta que abarca todas las prácticas, todos los yogas. Yo, por ejemplo, soy un monje budista y he asistido a muchas iniciaciones, pero creo que la práctica principal es la de la bodhicitta y la vacuidad. Estas son mis prácticas principales. Y ustedes me consideran su maestro y tienen fe en mí. Y yo también les considero mis estudiantes. Y todos nosotros, tanto el maestro como los estudiantes, tenemos que tomar como nuestra práctica clave estas dos prácticas que son la bodhicitta y la visión de la vacuidad. Bueno, pues lo que queda del texto lo vamos a leer mañana. Hemos llegado hasta aquí. Entonces, son las 9. Se acercan las 10. Yo tengo este nombre de Dalai Lama y estoy explicando estoy haciendo una presentación del budismo y las prácticas más importantes son la bodhicitta y la vacuidad. Por eso, Lama Tsongkhapa dice, donde no hayan llegado las enseñanzas más preciosas o allí donde tras llegar hayan declinado, que con gran compasión y una mente fervorosa revele este tesoro de ayuda y ayuda. Y para hacerlo tenemos que practicar. Así que a ustedes les digo, todos los días mediten en la bodhicitta y en la visión de la vacuidad. Háganlo así. Bueno, y esto es todo. Tasi Dele. En el Tíbet, debido a la pandemia, hay unas restricciones muy grandes y las personas lo están pasando muy mal. Nosotros tenemos una relación entre China y Tíbet y gran relación debido también al Dharma. Los chinos no han podido transformar nuestra visión en el Tíbet, nuestra cultura y nuestra religión. De hecho, es más bien al revés. Parece que la religión budista tibetana se está extendiendo entre los practicantes chinos. Así que, por favor, no os desaniméis, no se desanimen los que están en el Tíbet. Yo me considero el representante de Avalokitesvara, que es la deidad protectora del Tíbet. Y por favor, todos recen bien. Nosotros vamos a rezar por todos ustedes. Y tenemos una relación de karma muy intensa, muy fuerte. Así que recuerden al Dalai Lama. Y tenemos que pensar que nuestras dificultades se van a terminar, van a desaparecer en algún momento. Y tengan la certeza de que va a ocurrir. Yo tengo ya 80 y tantos años, estoy muy bien, me han hecho
unas pruebas y me han dicho que todavía voy a permanecer vivo durante 15 o 20 años. Eso es lo que me han dicho los médicos. Y los que permanezcan en el Tíbet, el pueblo tibetano, por favor, quédense muy tranquilos. Quédense tranquilos porque las cosas van a ir cambiando poco a poco a través de métodos pacíficos y de meditar en Avalokitesvara y en la compasión. Es seguro que las cosas van a ir cambiando. Muchas gracias. Quédense tranquilos. Bueno, entonces, esto es todo.